Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, ¿estuvieron la mayoría en la clase anterior? Sí, Sí, profe. sí. Ah, bueno. Bueno, sí, porque lo que yo necesitaba era que ustedes terminen de ver todo lo que era tórax, alas y patas. Y lo que voy a hacerle hoy, vamos a hacer, no es largo, es una presentación nomás, que ustedes van a tener acceso ahora después en el aula. Y la idea es que para el lunes 25, anoten bien, lunes 25 va a ser presencial, ¿eh? Vamos a hacer un preparado que le falta, y ese día tienen que llevar las cajas no finalizadas, en el estado en el que estén sus insectos, así como, o sea, los insectos adultos enteros, en perfectas condiciones, llevar en la plancha o en la caja, si ya tienen. Entonces, el lunes al 25 a la tarde vamos a hacer eso, vamos a organizar y vamos a ordenar un poco. Y vamos a volver otra vez a repasar sobre esto que le voy a decir ahora. ¿Sí? Bueno, la idea ahora es ver lo que es, esto me molesta, claves de órdenes de insectos, ¿sí? Esto ustedes ahora ya tienen los conocimientos dentro de todo, de lo que vieron cabeza, donde vieron las antenas, los tipos de antenas. Después vieron la parte de todos los aparatos bucales, ya conocen los aparatos bucales, ya más o menos están manejando los órdenes ustedes, qué órdenes tienen los distintos aparatos bucales, y estaba faltando patas y alas, tórax, que era patas y alas, también conocen los distintos tipos de patas y alas que existen. Lo que quedaría pendiente, que se va a ver la clase que viene, que es abdomen. Pero ya ustedes conociendo, teniendo los conocimientos básicos de de esos temas anteriores, ya están en condiciones de poder clasificar ustedes los insectos que tienen en sus cajas. Pero vamos a clasificar solamente por órdenes de insectos, lo vamos a ordenar. Esperen porque no me corre mi PowerPoint. Ahí está. ¿Cuál es el objetivo entonces? Ustedes van a tener que presentar así, esa es una foto de cómo yo le había mostrado en una de las primeras clases, cómo tendría que ser la caja entomológica. Que yo les dije que no era necesario que sea de madera, o sea, con que la presenten en una caja de zapato, de cartón, donde los insectos estén bien acomodados y presentados. Esa es la presentación. Entonces, el objetivo de este trabajo práctico es aprender a manejar las claves para identificar esos insectos que ustedes tienen en la caja entomológica. Tienen que estar ayudados de la guía de trabajos prácticos, donde hay un práctico que dice clave para los órdenes de insectos. Con esa guía, ustedes tienen esa clave en la guía. Ustedes van a trabajar de la siguiente manera. Nosotros tenemos que saber que las categorías zoológicas, cuando tenemos que ordenar los insectos, yo creo que esto lo habrá dado el ingeniero Ayala, se encuentra dentro del reino, todos los insectos se encuentran dentro del reino, que es la mayor categoría, reino Animalia. Filum, o sea, el filo que corresponde es artrópoda. Artrópoda porque tiene patas articuladas. Clase Insecta, donde van todos los insectos. Y ahí se subdivide en dos subclases. La apterigota, que son los insectos que no poseen alas, que son los insectos más primitivos, los ametábolos, que le llamamos. Y los pterigotas, que son los insectos con alas, que son los metábolos. Son todo lo que ustedes venían coleccionando. Sí, en forma siguiente viene el orden. Entonces, esto es una categoría zoológica. Empezamos con el reino Animalia, filum Artrópoda, clase Insecta, subclase. La mayoría de ustedes van a tener su clase Pterigotas, porque son todos insectos con alas. Y después viene orden. En los órdenes que ustedes van a tener son díptera, no vayan a notar si quieren, en díptera estaban las moscas comunes, los mosquitos, ¿sí? Coleóptera. Coleóptera estaban todo lo que nosotros le llamamos los cascarudos. Hemíptera es el otro orden donde estaban las chinches, los pulgones, las chicharras. Ahora vamos a ver por qué.
Lepidóptera estaban todas las mariposas y las polillas. En Neuróptera estaba la crisopa. Para los que no conocen, ahora le puse una foto. Himenóptera estaban las abejas, las avispas, algunas hormigas. Ortóptera. ¿Qué teníamos en Ortóptera? Estaban las langostas, las tucuras, los grillos topo, los tetigonoideos, que vi que pusieron una foto en el grupo. Isóptera, son las hormigas león. Tisanóptera. Tisanóptera son los trips y Odonata son los aguaciles. Acá está faltando Dermátera, que es Dermátera, que es la de la tijereta. Bueno, de todos estos órdenes, ustedes van a tener que tener presente en su caja un ejemplar, excepto Isóptera, porque Isóptera no suelen encontrar. Bueno, esta es la categoría zoológica cuando uno empieza a describir un insecto, que siempre empieza por el reino. Y después de los órdenes vienen las familias, las subfamilias, las tribus, género y especie, que llegamos a lo más finito, género y especie. Ustedes, para regularizar la materia, solamente tienen que conocer hasta órdenes. Por eso ahora ustedes tienen los conocimientos básicos para poder ordenar todos los insectos que tengan en las cajas por órdenes. Fíjense que todos los órdenes terminan en A. La terminación es era. Todos terminan en A. No terminan, yo no digo díptero, digo díptera. Entonces, así va a tener que estar escrito en el cartoncito o la etiqueta que ustedes van a poner arriba, donde están todas sus moscas, van a poner un cartel que va a decir díptera. Seguimos. Acá está una breve descripción que es una clasificación taxonómica. La taxonomía viene del griego taxis, que significa, la palabra taxonomía significa ordenamiento, taxis ordenamiento, y nomos significa unas normas o las reglas para producir el ordenamiento de todos estos insectos. Es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de clasificación. Entonces, cuando hablamos de taxonomía, el objetivo es clasificar los insectos. La finalidad de la taxonomía es presentar un sistema de clasificación que agrupe a todos los organismos en unidades discretas dentro de un sistema estable. ¿Esto es para qué? Para formalizar, para ordenar a todos los insectos. Este sistema de clasificación, o sea, usando una clave, se rige por una clave vamos a tener, pero bueno, le permite a los investigadores trabajar con los taxones, que como yo le dije, lo más chiquitito de la especie, después viene género, familia, fíjense, orden, clase, filum y reino. Esa es la forma cuando uno tiene que clasificar un insecto. La especie es la categoría más pequeña de un reino. Es lo más chiquitito que, o sea, dentro de una clasificación, si nosotros hacemos una escalera, digamos, vamos para abajo o vamos para arriba, la especie es la categoría más pequeña del reino. Y es la base donde se van a construir todas las otras categorías. Vieron que después viene género, familias, etc. Dos o más especies que muestran relaciones muy cercanas es lo que me va a formar después un género. Y varios géneros me va a formar una familia. Varias familias me va a formar después un orden. Y así sucesivamente. Para descubrir a qué grupo pertenece un organismo, nosotros cuando yo le digo acá organismo, un insecto sería usted, dentro de una clasificación se usan las claves taxonómicas. Esas claves pueden ser dicotómicas, o sea, se van a abrir y vamos a ir viendo, leyendo qué claves tenemos y qué características tiene, y vamos observando nosotros el insecto. Bueno, y dice, el término dicotómico significa división en dos partes, que está basada en preguntas sobre la presencia de una cita característica, bueno, respondiendo una respuesta positiva o negativa. Ahora vamos a ver, ustedes tienen que tener al lado de ustedes, en este momento, la guía de trabajos prácticos con la hoja donde el práctico donde dice claves. Entonces, ustedes van a ver que en su guía dice clave taxonómica. Esta clave taxonómica, que está dicotómica, está abierta, ¿tienen o no?
Fíjense, esa clave es una herramienta. Es una herramienta metodológica que permite ordenar y estudiar el insecto que nosotros tenemos. Y dice, son herramientas metodológicas que se utilizan para determinar una categoría taxonómica, identificando un individuo a través de elecciones entre dos o más enunciados o caracteres contrastantes. Me va a permitir a mí identificar un individuo mediante, dice, dos o más caracteres que puede haber en una clave que van a ser contrastantes. O sea, va a tener una característica o la otra. Y ahí yo puedo ordenar dónde va mi insecto. La clave que tienen, la clave que están teniendo ustedes ahora en la guía de trabajos prácticos es una clave simple, es ordenada, lo más simple que, bueno, que yo le pude poner para que ustedes puedan trabajar después. Agarrar, sentarse con su plancha de Termopol y con sus insectos y empezar a ordenar dónde, a qué, o sea, observando cada insecto, ustedes van a decir, bueno, agrupar en orden, primero en orden. Todavía no vamos a ir a lo más chiquitito, a género y especie. El día que ustedes rindan el final, sí, ahí tienen que llegar a género y especie. Ahora ustedes tienen que aprender hasta órdenes. Bueno, esta es la clave. Esta es la clave de insectos que ustedes tienen, de lo que ustedes de insectos de interés agrícola, que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos. Y con esta clave, ustedes van a trabajar al lado de sus insectos. Fíjense, yo le pongo. La primera que aparece es insectos sin alas. Y hace a la derecha de usted, digamos, ahí es una descripción que dice, insectos sin alas, ¿quiénes son? Cuando yo ya hablé de las dos subclases, apterigota. ¿Qué es apterigota? Dice, insectos ametábolos, que eran insectos que también no tenían alas. Ejemplo, ahí están los tisanuros, los colémbolos, que son los insectos más primitivos. Entonces estaban menos desarrollados, no tenían ni alas ni patas, patas tampoco. Ahí tenemos me abre esa ventana, digamos, insectos sin alas. ¿Alguno de ustedes tiene algún insecto que está sin ala en la caja entomológica? No. Lo tendría que tener porque son todos insectos adultos y lo que vamos a ver son insectos con ala. Entonces vamos a entrar adentro a la línea B que dice insectos con alas. Ahí me lleva a los pterigotas. Los pterigotas, que son insectos con alas, insectos metábolos. Me abaja, dice, bueno, yo tengo insectos con alas. Ustedes habrán visto que había insectos que ustedes cazaban que tenían dos pares de alas o un solo par de alas. Entonces, teniendo el conocimiento, ustedes ¿qué es lo que tienen que hacer? Agarrar, por ejemplo, un insecto y miran en el tórax cuántos pares de alas tiene. Si tiene un solo par de alas, me dice que es díptera. Y ustedes habrán observado, aparte la ingeniera Dayana le habrá explicado, que díptera tiene un solo par de alas, que son membranosas, y el segundo par está reducido a un balancín. ¿Es así o no? ¿Chicos están? Sí, profe. Sí, es bueno, así. Es así. Entonces, bueno, ustedes lo que tendrían, por eso le digo, esto lo vamos a ver en forma presencial, pero es mejor ya si ustedes llevan sus cajas ordenadas dentro de todo. Entonces, ustedes, ¿qué van a poner ahí? Van a observar la mosca, van a fijarse que tiene, o el mosquito, tiene un solo par de alas, y después tiene balancines. Entonces, si yo observo que mi insecto tiene un solo par de alas, digo díptera. Para que entre en díptera, fíjense qué característica tiene ahí. Tiene que poseer desarrollado solo el primer par de alas, el segundo está atrofiado. ¿Por qué? Porque está formándose por un balancín. Después miramos cómo es el aparato bucal. El aparato bucal es picador, en el caso de los mosquitos, o chupador, tipo esponja, en el caso de las moscas. ¿Es así o no? Entonces, si se entendió esta parte, entonces ustedes lo que tienen que fijarse es díptera. Ustedes agarran un insecto, miran el insecto, y lo van a agrupar. ¿Tiene un par de alas? ¿Qué aparato bucal tiene?
Con el tipo de ala y el aparato bucal, ustedes ya están en condiciones de separar por orden. Fíjense, vamos a otro ejemplo. Va siguiendo la clave. Supongamos que tenemos insectos. Yo justo agarré una mariposa. Bueno, sí, mariposa está más abajo. Bueno, mariposa. Dice, insectos con 2 pares de alas. Ustedes van a tener en sus cajas varios insectos. Van a estar los cascarudos, van a estar las chinches, van a estar las mariposas, van a estar las chicharras. No van a saber a qué orden pertenece. Entonces, ¿qué van a hacer? Fijarse primero. Insectos con 2 pares de alas. Hay una línea, una rama que me dice que el primer par es coriáceo, que lo llamábamos élitro, y el segundo es membranoso. ¿En qué caso sería eso? Los cascarudos que ustedes tienen, que tienen el primer par es élitro, es coriáceo, duro, de las alas, y el segundo es membranoso. Entonces me lleva a lo que es coleóptera. Ahí observamos el aparato bucal. ¿Qué aparato bucal tenían los coleópteros? Tenían aparato bucal masticador. Y dice, aparato bucal masticador toda su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto en estado larval como en estado adulto tienen aparato bucal masticador. Entonces ahí nosotros vamos a agrupar todos los cascarudos que tengan, los taladros, las vaquitas, los gorgojos. Pero ¿por qué van a poner ahí donde es coleóptera? Porque se supone que ustedes tienen que mirar bajo la lupa, si no ven bien qué aparato bucal tienen y conocer qué tipo de alas tienen. Una vez que ustedes identifican eso, lo ponen en coleóptera. Otra guía que sigue bajando, fíjense, dice, insectos con 2 pares de alas. Pero, supongamos que mi par de alas no era un élitro, no era coriáceo, sino dice, primer par hemiélitros. ¿Quiénes tenían hemiélitros? Las chinches, ¿se acuerdan? Bueno, en un hemiélitro tenía una parte basal coriácea y una parte apical membranosa. Es así. Entonces usted, cuando miren una chinche de las verdes, ¿hola? ¿Sí? Ah. Usted observando una de sus chinches que están en sus cajas, van a mirar que el primer par de alas, esto es todo para recordar el repaso, ¿cómo era de las chinches? Eran hemiélitro. Ya se le enseñó que era hemiélitro. Y van a mirar que el segundo par es membranoso, ¿sí? ¿Y cómo es su aparato bucal? El de las que hicimos la otra vez preparado. Es un picador suctor. Entonces ahí yo voy a poner, fíjense, eso me dice que si tengo todas estas características, me dice que es hemíptera. Por eso dice aparato bucal picador durante toda su vida, desde que son ninfas hasta adultos. Acuérdense que esto es metamorfosis incompleta. De ninfa, todos los estados ninfales, todo hasta adulto tiene siempre picador. Por ejemplo, le pusimos acá chinches y pulgones. Ahora le dice que puede llegar a tener los 2 pares de alas, pero que son membranosas, con escamas. Ustedes la otra vez hicieron el aclarado de alas, que es lo que hacían cuando hacían el aclarado de alas, le eliminaban todas las escamas y para ver las nervaduras. Bueno, si tiene 2 pares de alas membranosas con escamas, dice, eso es Lepidoptera, que eran todas las mariposas y las polillas que ustedes estaban encontrando. Y observando bajo la lupa, por ahí tienen duda y dicen, ¿esto es tal cosa o es tal cosa? No, miramos bien cómo el aparato bucal chupador tipo sifón, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Fíjense, después queremos ordenar neuróptera, dice. 2 pares de alas membranosas. Miramos, vieron que las neurópteras, que son las crisopas, tienen 2 pares de alas membranosas y se ven bien las nervaduras. No tenían escamas. Se ven bien las nervaduras. Ahí me abre 2 opciones. Yo puedo tener abdomen, dice, inerme o mútico. Esto ustedes todavía no vieron que el abdomen puede ser sésil, quiere decir esto, sésil, que termina el tórax y sigue derecho al abdomen. O puede tener un abdomen armado, es como cuando termina en aguijón o terebra.
Cuando se forma, eso van a ver ustedes conmigo la clase que viene. Si yo veo que mi insecto tiene 2 pares de alas membranosas, que son bien visibles las nervaduras, y el abdomen es, acá dice inerme o mútico, que significa sésil, me dice que la línea me lleva a que es neuróptera. Entonces decimos, bueno, miramos la crisopa, y que vamos a observar el aparato bucal. ¿Cómo el aparato bucal de la crisopa? Masticador también durante toda su vida. ¿Sí? La otra caso que puede parecer es que sí que tengo 2 pares de alas membranosas con nervaduras bien visibles, pero que tengo un abdomen bien formadito, que me forma un aguijón. Entonces me lleva a lo que es himenóptera. Ustedes observen las himenópteras que tengan las avispas, y o la abeja, y ¿cómo eran las himenópteras avispas? ¿Qué tipo de aparato bucal tenían? Lamedor. Ahí dice abejas, hormigas y avispas. ¿Se entiende hasta ahí cómo es lo que tienen que ordenar? Sí, profe. Pero bueno, seguimos. Porque ustedes, fíjense que todo lo que yo estoy haciendo es observando. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Observar el insecto y ver qué alas y qué aparato bucal tiene. Y eso a mí me va permitiendo ordenar y clasificar mis insectos en un orden. Solamente estamos trabajando con orden. Después le dice, o vamos al 1.5, dice, primer par de alas es semicoriáceo y recto. ¿Quiénes tenían? Bueno, las téngmenes. Si yo le digo a las téngmenes, ustedes ya tienen que saber quiénes tenían esto. Que era semicoriáceo y el segundo par es membranoso. ¿Sí? ¿Qué teníamos acá? Este se me corrió. Teníamos primer par de alas, a ver en la guía. Fíjense que en la guía está bien ordenado. Está corrida un poco la foto acá. Punto 5 en la guía dice, primer par de alas semicoriáceo, que son las alas téngmenes. Y el segundo par es membranoso. Entonces nosotros, ¿qué vamos a mirar ahí? Supongamos que estamos con una langosta. Las langostas tienen alas téngmenes, tienen el segundo par membranoso. Acuérdense que por eso yo le hice estirar el ala cuando hicimos el montaje. ¿Para qué? Para que ustedes observen bien en las langostas, eso que tenían el primer par de alas tenía una consistencia y el segundo era membranosa. Ustedes tiraban bien así y ahí se ve bien eso. Después, ¿qué característica tenemos que observar acá? Bueno, esto, dice, tercer par de patas saltadoras. Miran las langostas y van a ver que el tercer par de patas son saltadoras. Eso me lleva a que es una ortóptera. ¿Qué orden es? Ortóptera. Para terminar de definir si en realidad mi langosta es ortóptera, dice, aparato bucal masticador. Ustedes van a acordarse que, ¿se acuerdan que hicieron el montaje? El preparado, quiero decir, del aparato bucal masticador de la langosta. Toda su vida. Entonces ahí que vamos a agrupar las langostas, las tucuras, los grillos. Si ustedes miran los grillos, también tienen el primer par de alas téngmenes y el segundo son membranosas y tienen aparato bucal masticador. Por eso era importante que cuando le decíamos en la caja van insectos adultos. ¿Por qué? Porque tenían que tener bien desarrolladas las alas, cosa que ustedes puedan clasificar. En el caso de que, digamos, bueno, supongamos que no es ortóptera, ¿por qué? Vamos a ver ahora. ¿Por qué? ¿Qué hay otra característica? Pues fíjense si se agarran ustedes la mantis, dicen, primer par de alas semicoriáceo, correcto, que son las téngmenes. Es cierto, las mantis tienen téngmenes. Y el segundo es membranoso. Pero ¿cuál es la característica que tiene la mantodia? El primer par de patas, ¿cómo es? Raptora. ¿Sí? Eso vieron hoy. Fíjense que la primer par de patas de la mantis es raptora. Fíjense que tienen el mismo tipo de ala, tienen el mismo aparato bucal, pero se diferencia en el tipo de patas. Y eso me permite a mí separar ortóptera de mantodia.
¿Estamos? Así sucesivamente. Después viene que tengamos dos pares de alas membranosas de igual tamaño. Ahí eso me lleva a isóptera, aparato bucal masticador toda su vida. En el caso de los trips, fíjense, dice dos pares de alas membranosas, pero con flecos en los bordes. Eso habrán visto la otra vez. Si yo observo un trip, no, si yo observo un insecto y veo que tiene alas membranosas con todos los flequitos a los bordes, me lleva a que es una tisanóptera, que son los trips. Y que aparato bucal alrededor toda su vida. Que son los trips. Después teníamos, si vienen con dos pares de alas membranosas, pero tienen ninfas acuáticas. Creo que ya vieron esto. Dos pares de alas membranosas. Fíjense, agarren un aguacil, los aguaciles, que es odonata, tiene dos pares de alas membranosas, pero la característica que me diferencia con la isóptera, pónganle, que también tiene membranosa, es que odonata, durante su metamorfosis, hay un momento que tiene ninfas acuáticas, mientras que las isópteras no. Y tienen aparato bucal masticador toda su vida. Ahí van a acomodar todos los aguaciles. Bueno, esto es más o menos, era una recordación de cómo esta diapositiva tenía que estar antes, cuando yo le hablaba. Si tenía un par de alas, si tenía dos pares de alas repasar, qué tipos de alas había, eran los élitros, los hemiélitros, las membranosas y las tégmenes. Fíjense, chicos, que esto a ustedes les sirve como un repaso ya para el segundo parcial, porque son temas del segundo parcial, que se pregunta bien así. ¿Qué tipo de alas son? ¿Cómo es un élitro? ¿Cómo es un hemiélitro? ¿Cómo son los diferentes tipos de membranosas? Vieron que la habrá explicado la ingeniera ese día, ustedes vieron dentro de las membranosas las que tenían escamas, que por eso que eran los lepidópteros, las mariposas, que ustedes le hicieron el aclarado de alas para ver que estaban todas revestidas con esa escama. Pueden ser lisas. Las lisas, que son las que ustedes pueden observar en la, ¿cómo se llama este? Las chicharras, pueden observar en los isópteros, en los aguaciles, que son lisas y las nervaduras son bien visibles, pero son membranosas. Con flecos es como la de los trips. Tamaño, no sé por qué le puse tamaño. Bueno, y tégmenes, que es el otro tipo de alas. Bueno, eso es lo que es una clasificación, o sea, ¿en qué significa? Para ordenar, para lograr usted ordenar su caja hasta orden. Cada uno ordenar sus insectos en su caja, conociendo todo lo que vimos hasta ahora, tienen que ordenar solitos. Entonces, y dice, conociendo o utilizando las claves taxonómicas. Cada uno de ustedes ya tiene en su guía de trabajos prácticos la clave. Van a observar el aparato bucal y los tipos de ala del primer y segundo par. Entonces empiezan a ordenar. Entonces dice ahí, en función de lo observado y analizado, determinar a qué orden corresponde cada insecto que va a estar presente en su caja entomológica. Pues chicos, ¿por qué entran recién algunos a la clase? Bueno, recordar que indefectiblemente deben contener ejemplares de los siguientes órdenes, ¿sí? Vieron que en la caja usted tenía que tener 30 insectos adultos, de diferentes órdenes, pero tienen que tener 30. ¿De qué orden van a tener que tener? Ortóptera, que ya vimos, las langostas, todo eso. Ahí dice Dictyoptera, pueden escribir. Dictyoptera es el orden, y el suborden es Mantodia. El amantis, yo quiero que me pongan Mantodia. Hemíptera, la chinche, díptera, coleóptera, todo. Y acá dice Dermáptera, que era la tijereta. Bueno, acá hay unos ejemplos ya de fotos para que ustedes vayan conociendo. Ahí cuando le dije que los apterigotos eran insectos más primitivos, los tisanuros, los proturos, los colépulos, que son esos pescaditos de plata, le llamamos algo así, que están, se suelen encontrar atrás de los cuadros, a veces son atraídos por la humedad también.
pero estos son los de vida más primitiva. Y fíjense que no tienen alas, ¿eh? Son insectos sin alas. Y los metábolos sí tenían un par de alas. Si tiene un solo par de alas, el aparato bucal es picador o chupador, decimos que es díptera. Ahí está, fotos de lo que son los dípteros, mosca y mosquito. ¿Sí? Coleóptera. Esto es un coleóptero. Según la primera característica más importante acá es primer par de alas, es un élitro. ¿Qué son estos? Que eran duros, que ustedes me decían para pinchar, por eso yo les decía, vamos a colocar en el ángulo superior del élitro derecho. Cuando le decía élitro me refería al ala, a este tipo de ala. Y el segundo es membranoso. ¿Sí? Miramos bajo la lupa y vamos a ver que el aparato bucal es masticador. Eso es un coleóptero. Y hay infinidad de coleópteros. ¿Eh? Ustedes van a tener distintos, habrán coleccionado distintas vaquitas, algunos taladros. Esto es una variedad de insectos. Este es el picudo, o los gorgojos también, que tienen un tamaño parecido. Esto también tienen el hemiélitro, aparato bucal picador. Esa es la infinidad de coleópteros que hay. Acá tenemos las hemípteras, que tenemos tanto en las chinches como en las chicharras, que tienen aparato bucal picador suctor. Y acá está toda la infinidad también de chinches que ustedes pueden llegar a coleccionar ahí en sus cajas. Fíjense, hay más cantidades todavía, porque acá está la mosca blanca, que Bemicia, la mosca blanca, los pulgones, que esto ustedes no pudieron hacer montaje, esto hicieron preparados. Vieron que para eso hicimos ese día el preparado, para observar bien el aparato bucal, para ver las antenas que tienen. Todo eso a mí me sirve para clasificar y ordenar mis insectos. Este es el caso de las mariposas. Todos los lepidópteros que ustedes tenían, que tienen todas las membranosas. Esto es una fotito que tiene un detalle de cómo son las escamas que recubren todas estas alas. Están recubiertas por escamas que se ponen en forma imbricada. Acá tenemos una diferencia. Acá está la crisopa. Esta es la crisopa, que yo les decía cómo diferenciábamos, porque tenían, fíjense, era la que en el punto, cuando me voy a Isóptera, no, en el punto 4 de la clave decía, tiene dos pares de alas membranosas. Sí, tienen dos pares, cuando observamos van a tener, el primero y el segundo tienen membranosa, esta también membranosa. Fíjense, son iguales, con las nervaduras bien visibles. Pero ¿cuál es la diferencia? Las dos tienen aparato bucal masticador. Van a decir, pero profe, las dos tienen, son iguales, parece que son del mismo orden. Pero no son del mismo orden. Estas tienen, dice abdomen mútico. Fíjense que este que yo dije, abdomen sésil, se diferencia porque el abdomen es como con el tórax, todo está unido en toda su longitud, digamos acá. Y esta es, tiene como un aguijón, tiene más sésil, es pedunculado. Entonces eso es lo que hace la diferencia de un orden a otro. De Neuróptera a Hymenoptera. Acá tenemos las Hymenoptera, que son todo lo que vimos las abejas, las avispas, que vieron qué tipo de alas tenían, también eran membranosas, también con nervaduras visibles, pero ¿qué pasaba? Su aparato bucal era lamedor. La ortóptera. Fíjense, esto es lo que ustedes hicieron. Estiraron las alas. El primer par de alas es tegmen, que era semicoriáceo, y el segundo par es membranoso, ¿sí? Aparato bucal, cuando hicieron, era masticador. Y que la característica que le dice que fíjense, 1, 2, 3. El tercer par de patas, que es el que tiene bien desarrollado el fémur, es saltadora. Eso me dice que es ortóptera. Acá tenemos todos los otros insectos que hay. Acá. Los grillos comunes, el grillo topo, que tiene, también es ortóptera, porque si tuviera más desarrollada sus alas, van a ver que el primer par es tegmen, el segundo es membranosa, y el tipo de pata que es cavadora, pero entra dentro de lo que es ortóptera.
¿Por qué? Porque coinciden las nervaduras y los aparatos bucales. Acá tenemos mantodia, que mantodia le diferencia por el tipo de pata, primer par de pata raptora. Fíjense el gran desarrollo que tiene y modificaciones del primer par de pata que le permite para cazar. Isóptera, estos son de los isópteras, que yo le dije también, los dos pares tienen membranosas, todas membranosas son las alas, membranosas, pero el aparato bucal, si miramos, es masticador. Tisanóptera, acá están los trips que yo le dije, tienen los dos pares de ala, primer par y segundo par, con flecos, todo ese pelito, esos con flecos. Y aparato bucal, raedor. Estos son los trips que son muy chiquititos, que quisimos hacer un andiel preparado, que son microscópicos. Odonata, fíjense, ¿cómo es? Las alas también son membranosas, pero dijimos que la diferencia que tenía era que sus ninfas eran acuáticas, por eso uno tiene que también conocer la metamorfosis de estos insectos. Hasta la tijereta, la Dermaptera, que no sé, algunos no sé si habrán coleccionado. Primer par es élitro, es duro. Primer par de alas, eso vamos a observar el lunes que viene. Primer par de alas es duro, el segundo es membranoso y el aparato bucal es masticador. Con estas tres características, primer par élitro, segundo par masticador, pareciera que yo estoy hablando de un coleóptero, pero no. Después vamos a ver que se hace observaciones, cómo son esas alas que son membranosas, cómo son esas nervaduras, por eso era importante después aprender bien la clasificación y todo, cuando le explicaron de las nervaduras, la importancia de las distintas venas que tiene, y esto vamos a ver la diferencia también en el ovipositor, cómo termina. Eso a mí me da la característica de que no es un coleóptero, es una dermaptera. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda con respecto a esto, a este tema? No, profe. Bueno, hasta acá nosotros vimos lo que es clave. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es agarrar sus cajas. Yo creo que la mayoría ya venía ordenando porque me consultaban. Ya le veníamos hablando, lepidóptero, coleóptero. Bueno, a partir de ahora, ustedes ya no me pueden decir, y yo voy a tratar de no decirle más, las chinches, las mariposas. Les voy a hablar de hemíptera, de lepidóptera, de odonata, y ustedes tienen que poder entender cuando uno le va hablando ya de órdenes. Entonces lo que yo quiero que ustedes ahora hagan es agarren su plancha de Terbopol donde están sus insectos y empiecen a agrupar de acuerdo a las características que a ustedes les parecen similares. Aparato bucal a veces no lo pueden ver, por ahí genera dudas porque lo tenemos que ver bajo la lupa. Entonces lo que tengan dudas lo dejan aparte. Había otra cosa que le iba a decir acá. Bueno, eso es lo principal de este trabajo práctico, que el lunes cada alumno va a llevar su material que venía coleccionando insectos. No les digo los 30, es lo que coleccionó, pero no tarden en armar porque se les va el tiempo y cuando quieran ya no hay más. Esperen que les voy a mostrar otra cosita. Esperen, voy a sacar este. ¿Por qué no responde? Pero voy a cerrar este PowerPoint y le voy a poner otro, que es un recordatorio, repaso de la caja entomológica. ¿Qué es lo que pasó? ¿Dónde está compartir acá?
Ah, ¿están viendo el Power ahora? El otro, el que dice preparación de la caja entomológica, ¿se ve? Sí, profe, se ve bien. Ah, bueno. Pensé que me salí de la reunión y bueno. Bueno, este es un recordatorio de cómo te tenían que preparar la caja entomológica. Ahí, bueno, dice acá, la caja entomológica, que bueno, era una caja de madera, que tenía que estar ordenada de manera estética y sencilla, donde ustedes van a colocar todos los insectos. Esa caja debe cumplir ciertas características, ¿eh? Deben tener, dice, bueno, ahí dice un producto como por ejemplo el silicagel, que no creo que era la naftalina, que yo le decía si conseguían por ahí colocarle una naftalina en la esquina, para proteger los insectos de los hongos, los ácaros y hongos, ácaros y otros insectos que pueden dañar a su ejemplar. Esas cajas tienen que estar cerradas herméticamente, que eran, ¿se acuerdan que eran de madera con vidrio? Y para bueno, para que no le entre humedad. A ver, acá está, esto es lo que ustedes tendrían que recordar un poco. Yo como quiero que me presenten la caja así, acuérdense, las dimensiones de la caja, de que le entre los insectos en forma ordenada y prolija, eso está a criterio de cada uno. Acá dice aproximadamente, porque cuando le entregábamos las cajas eran de 45 de largo por 30 centímetros de ancho. En la base de esa caja que les dije el primer día, tenían que tener una plancha de tergopol o plastozote, pero forrada esa plancha, esto está faltando acá, forrar con una hoja, un papel blanco. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner un sello de aprobada en la caja. Y ahí arriba van a ir todos los insectos en forma ordenada perfectamente. Dice, ¿cuántos insectos tengo que tener? Dice, 30 insectos. Bueno, ahí lo importante es que ustedes tengan 30 insectos adultos, pero que yo después le voy a decir cuáles son los benéficos. Tiene que tener algunos benéficos, que por ejemplo son las mantis, si quieren anotar son las mantis, algunas vaquitas dentro de los perros van a tener algunas también, algunos benéficos. El otro que le consideramos como benéfico es el odonata, el aguacil. Después hay algunas avispas también, hay una colorada grandota que también la consideramos benéfica. Después existen algunas mípteras, algunas chinches que son benéficas por el aparato bucal. ¿Mm? Entonces eso después la no es neuróptera, la dermáptera, la tijereta, también es considerada benéfica. Entonces esos son 5, con que ustedes tengan 5, está. La crisopa también, que es neuróptera, también es benéfica. Después, ¿qué dice? Fíjense, está la disposición, dice. Bueno, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Voy a agrupar todas mis chinches que corresponden al orden hemíptera. Fíjense, agrupé todas acá y le pongo el cartel arriba, en letra imprenta, que diga hemíptera. Como le expliqué ese día, no tiene que ir pegada, va con 2 alfileres. Entonces, por cualquier cosa que algo está mal, lo levantamos fácil y corremos. Cada insecto debe tener su etiqueta, ¿sí? Fíjense, acá yo ordené Lepidóptera, puse todas mis mariposas. Coleóptera pongo todos mis cascarudos. Dermáptera, como nunca consiguen, apenas consiguen una, tenemos una sola. Neuróptera, una sola. Acá está la larva que tiene que decir larva, y cuando ustedes rotularon el frasquito, el tubo, qué tipo de larva era. Y todos los preparados microscópicos que ustedes vayan a ir haciendo. Esa es la forma que se debe presentar la caja. Por eso le resaltamos acá, cada insecto debe tener su etiqueta, porque por ahí no les ponen. Esto ya es la entrega final de la caja. Bueno, esto es recordarla otra vez, que son 30 insectos, que son de todos estos órdenes que están acá. Se le hace mucha hincapié que todos terminan en A. Fíjense, cuando hagan su cartelito, todos terminan en A. No pongan en O, o en S, no en plural, pongan en A, terminan en A. Todos los órdenes. Recordar esto que, bueno, como yo le expliqué ese día, tienen que estar perfectamente montados. Cuando hablábamos de lo que era un montaje simple, por ejemplo, que hicieron el de la langosta, hicieron del cascarudo, hicieron de la mariposa, que el alfiler esté bien colocado.
que el insecto esté entero, que tenga sus alas enteras, sobre todo en las mariposas, y que tenga su etiqueta correspondiente. Y estos son los datos que tiene que tener la etiqueta. Esta etiqueta va debajo de este alfiler, ¿sí? Y en el caso de los insectos muy pequeños, hacíamos el montaje doble, que consistía en pasar el alfiler por un triangulito de papel, pegábamos el insecto y colocábamos el rótulo o la etiqueta. Esto es lo mismo. Siempre el alfiler se pasa por el margen izquierdo de la etiqueta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mantener un orden en nuestra colección. Porque por ahí suelen colocar el alfiler del otro lado de la etiqueta, todo al revés. Y no sé por qué. Fíjense que hay un orden. Tiene que estar prolijamente ordenada la caja. Este es, bueno, que yo le estaba diciendo hoy, etiquetas del orden arriba. Si yo voy a poner díptera, van a colocar todas las moscas acá abajo. Y estos son, supuestamente, el alfiler con 1 centímetro de distancia entre el piso del termopol y la etiqueta. Más o menos. A lo que me refiero es no pegar. Dice, nunca las etiquetas van pegadas. Porque si algo está mal y uno quiere corregir, no se puede. Y para finalizar, que cada caja entomológica debe tener una etiqueta pegada en el margen izquierdo, la parte de abajo, una etiqueta con el apellido de cada uno, apellido y nombre, zoología agrícola y el año que están cursando. ¿Sí? Bueno, este último, no vayan a hacer caso. Esto yo les voy a subir, esto está en el aula virtual, pero está tal cual así como PDF. No lo modifiqué todavía. No les den artículo a este último que dice, no sé cómo eliminarle nomás en el PDF. Esto fue para el año pasado que me mandaban fotos. Ahora yo no quiero fotos. Nosotros vamos a juntarnos todos el lunes con sus cajas y vamos a trabajar en la facultad, en las aulas, con las lupas, vamos a trabajar con el material. Entonces no tiene que mandarme fotos, ¿sí? Ni a Dayana tampoco, porque ¿se entendió eso? Sí, profe. Esta última diapositiva no va. Creo igual si le hace clic derecho la puede eliminar a la diapositiva. Pero está en PDF cargado en el... Bueno. Fíjense que para subir al aula virtual, en el aula virtual me pide, no es que me pide, es muy pesado por todas las fotos que tiene, entonces yo lo tengo que subir, lo subimos como PDF y no lo pude modificar. Por eso, no, pero acá tengo, sí. Tenés razón, no, este es mi Power. Bueno, perdón, este ahora le voy a eliminar y así vamos, le voy a subir de vuelta. Bueno, Ingeniera, sí. ¿cuándo es la fecha de la entrega de las cajas? La fecha de la entrega, no. A ver, el lunes que viene, yo sé que el 25 tenemos presencial de las 3 de la tarde en adelante. Y ahí yo quiero que ustedes lleven su caja. Hay algunos que ya seguramente tienen todos los insectos y bueno, lleven y vemos cómo está. Y el que no, bueno, vamos a agrupar y vamos a ordenar recién. Después viene el parcial, que va a ser el 2 de mayo, creo que es el segundo parcial. Faltan todavía a ver en el teléfono, faltan todavía, voy a mirar cronograma, falta todavía para la entrega final, es más o menos, calcúlenle, 15 de mayo. Profe, le consulto, el jueves nosotros no tenemos clase práctica, ¿no? Por las mesas. Sí, no, si van a tener virtual conmigo. Vamos a tener virtual, porque si no nos vamos a atrasar mucho. Super. Conmigo y con Juan Bermúdez van a tener. Esperen a ver. No. Sí, escucho yo mientras que estoy buscando el cronograma. ¿Sí? Disculpe, ¿podría repetir la fecha de entrega final de las cajas que no escuché? No tengo exacto la fecha, esperen, porque después me van a decir, no, en este grupo no está, esperen. Yo calculo, porque vamos con el segundo parcial, que es el 2 de mayo, después siguen las clases, no tengo en el correo. Está en mi correo. Después siguen las clases, tenemos otro parcial más. Siempre es para finalizar
el trimestre. Yo creo que va a ser el tercer parcial y le dejamos siempre 2 días por ahí, como para que... Esperen que abra mi correo. Fíjense que el jueves 12 de mayo está prevista el tercer parcial y lunes 16 de mayo la entrega a las cajas, más o menos. ¿Sí? Esa es la entrega final, igual se les va a avisar por el grupo. Ahora lo que ustedes no quiero que se confundan es que el lunes que viene, este jueves tenemos clase en forma virtual de las 15 horas, todo lo que es abdomen. El lunes 25 sí vamos a hacer un presencial para hacer esto. Llevar las cajas, ordenar un poco, vamos viendo cómo están sus cajas. Y después, la entrega final de las cajas, bueno, cuando van terminando, algunos me van diciendo, pero la entrega final, para inclusive los recursantes, capaz que esté el mismo día del parcial, está entre el 12 y el 15 de mayo. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Bueno, acá veo un mensaje. Bueno, estamos. Conmigo terminaron ahora, terminamos. Si no hay más preguntas, nos vemos el jueves.